Después de la caída del Imperio Romano por las fuerzas de Aníbal y los hunos, se disgregó lo que era este imperio y que abarcaba varias partes. Entró la famosa Edad Media, esta Edad Media con los castillos feudales, el vasallaje, y sin duda fue una época de gran oscuridad, sobre todo porque el imperio que mantenía la iglesia sobre mucha gente impidió que hubiera una lectura real de las escrituras. En realidad, la época de la Reforma, que ya es al final de este periodo, permitió el que la gente volviera a las escrituras, pudiera tener traducciones que fueran en su lengua vernácula. Uno de ellos fue, gracias a estos esfuerzos, fue la traducción que hizo un monje que fue rechazado después por la misma iglesia romana, Martín Lutero. Martín Lutero hizo una traducción al alemán. Es interesante conocer la literatura que hay respecto a esta época, la famosa Edad Media. En el libro que tengo acá, Hombres y estructuras de la Edad Media, de George Tooby, nos permite conocer cómo era la estructura jerárquica que se manejaba en ese entonces. En estos capítulos que podemos ver del libro, se nos habla de diferentes cuestiones. Por ejemplo, se hablaba de que existía un dominio, las ciudades como refugio de la clase sacerdotal unida a la aristocracia. Había un dominio muy especial de la iglesia, pero era como en muchas sociedades. Estaba la aristocracia unida a lo que era la iglesia. Estas ciudades del sudeste de Galia, que son los capítulos que maneja, habla de cómo se manejaba este concepto. De ahí viene lo de burguesía, porque vivían en los burgos, que eran las ciudades, y los villanos, que eran los malos, como los manejamos ahora, incluso en las películas que vemos, es porque estos malos procedían de la villa, no eran de la ciudad. Las ciudades tenían incluso puertas y habían muros y no cualquiera podía estar ahí. Muchos de ellos en realidad vivían fuera de la ciudad, vivían en las villas y trabajaban y eran explotados a través del manejo de sus tierras. Me pregunto si esta época en realidad ha pasado, porque en países como México, donde todo es impuestos, pagas impuesto por tenencia, tener un auto, predial por tener una casa, incluso un impuesto sobre el producto de trabajo. Somos muy similares a una sociedad feudal, por lo cual creo que estamos viviendo en tiempos muy similares a la Edad Media. Y aunque tenemos muchas traducciones de la Biblia, mucha gente tiene un relativismo moral y no le importa lo que signifique realmente la escritura el día de hoy. Creo que estamos en un escenario muy similar al que había. En el caso de los carolingios, ubicaron el poder en el obispo. Eso era muy importante. Solo al oeste del Ródano, pero se debilitó frente a los civiles. En este libro nos habla de muchos aspectos que estaba viviéndose en ese entonces. El vizconde era el jefe de la guarnición urbana, el defensor de la fortaleza más importante, que era el castrum. Entonces, imaginemos toda esta situación. Este señorío del vizconde y del arzobispado tuvo gran influencia en su momento. La ciudad prevostal administrada por el capítulo y la ciudad de las torres dominada por el obispo, que acababa de erigir fortificaciones. Habla de este tipo de cosas. Un burgo vizcondal, otro que dependía del arzobispo, y un tercero sometido al capítulo de Saint Paul, en la ciudad misma. Un arbitraje delimitó en 1066 la zona donde se extendían respectivamente los señoríos del vizconde y los del arzobispo. Así que el dominio era prácticamente absoluto.
este manejo de la economía, que es también explicado en este libro del que les he hablado, nos habla cómo la situación de la Edad Media sigue influyendo en nuestro presente, en pleno siglo XXI. Si una situación de 1066 sigue influyendo en 2022, quiere decir que no lo hemos superado realmente. Me pregunto si estamos preparados para vivir como una sociedad libre realmente. Nuestra famosa democracia parece más un dibujo de una democracia que algo real. Y no solo en México, pasa en los Estados Unidos. Estados Unidos se nos dice la primera democracia del mundo, pero no dan derecho a los puertorriqueños ni a la gente de las islas que son sus colonias, porque aunque ellos dicen que tienen derechos, en realidad la gente de Samoa no puede votar en las elecciones. Solo los del Estado continental, como pasaba con España, cuando estaban dominando la Nueva España, que es ahora México. Los que tenían importancia, incluso en los cargos públicos de la Nueva España, era la gente que había venido de la madre patria, no la gente nacida en la Nueva España. Lo mismo pasa allá. No hemos aprendido a esa verdadera democracia. Se mueve por intereses, por hilos. Y en el caso de México, bien decían que era una dictadura perfecta. Ahorita se han ido rompiendo muchos moldes, pero vivimos mucho tiempo inmersos en eso, porque el poder del tirano realmente se sostiene entre aquellos que apoyan al tirano, y eso sucedió durante mucho tiempo. Por eso tuvimos una prevalencia de un partido de Estado como el PRI, y luego las connivencias con partidos como el PAN. Ahora el PRD, que se supone que era de la izquierda, se convirtió en la izquierda de la izquierda. Son muy pocos los que realmente representan los ideales de una verdadera izquierda. Estamos viviendo una época feudal en pleno siglo XXI, y me pregunto si a nivel mundial seguimos teniendo los señores feudales, los que dominan ahora con la oligarquía y la plutocracia. Son los que dominan el mercado, las grandes marcas que delimitan qué cosas compras, qué cosas no compras, el tener el mejor celular, pero a la vez el ser controlados. Grandes señores feudales como el señor Zuckerberg, que con su Meta tiene un dominio absoluto de mucha gente, además del gran mercadeo que se hace con esto. Entonces vivimos como vasallos de un estado feudal mundial, un gran hermano que domina el entorno. La época feudal sigue, el feudalismo no terminó.